Buenas tardes a todos. Buenas tardes al secretario general que no está en el cuerpo presente, está en la seccional Posadas, Pablo. Como los que estamos acá y algunos que están en Zoom sabemos, o venimos trabajando el tema de poner en valor y en relieve un concepto bien político, pero que también es gremial, que es el tema de la justicia fiscal, ¿no? Como concepto puntual, para no desarrollar mucho y no extenderme mucho, que es básicamente plantear que para que haya justicia social, que es lo que buscamos de las organizaciones de las que formamos parte, quizás la herramienta más importante que haya sea la justicia fiscal, ¿no? Como un sistema tributario tal, mundial en principio, pero latinoamericano en particular, que sea la herramienta que permita la distribución de recursos de aquellos que más tienen a aquellos que tienen para lograr la justicia social, que no es ni más ni menos que todos tengamos condiciones de vida materiales dignas para poder desarrollarnos en la vida. El motivo de esta charla, que es una serie de charlas que venimos realizando, es la estructura tributaria de algunos países de Latinoamérica, no desde una cuestión técnica, no desde una cuestión académica, sino desde la mirada de los trabajadores, por supuesto de los trabajadores organizados, con lo cual tenemos la participación de 4 expositores, un compañero del sindicato de Brasil, de un sindicato tributario de Brasil, otro de Uruguay, otro de Chile y otro de Perú, que oportunamente se irán presentando, pero para que empecemos a tener un pantallazo de cuál es la realidad en los países latinoamericanos. Porque no se puede hacer un esquema de discusión en términos globales, de discusión discusión tributaria en términos globales, si no tenemos una síntesis, una mirada común en términos continentales, entendiendo el continente, lo que llamamos la patria grande, o Sudamérica o Latinoamérica. Así que bueno, simplemente la presentación, le doy la palabra a Pablo. Gracias a todos por venir. Yo vuelvo a decir que esto excede las cuestiones puramente gremiales, agradezco que vengan porque sé que es un esfuerzo, agradezco a los que están en Zoom porque sé que es un esfuerzo, pero este sindicato entiende que con las cuestiones meramente gremiales no alcanza para resolver ni los problemas de nuestros trabajadores, ni mucho menos los problemas de los trabajadores ni argentinos ni de Latinoamérica. Así que por eso nos gastamos un poco de nuestro tiempo para empezar a poner en tapete cuestiones. Así que Pablo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Lo mío simplemente es saludar, celebrar que estemos llevando esta jornada de estructuras tributarias de los organismos del tributario de Latinoamérica. La verdad que es importante que quienes nos dimos el trabajo y hoy están acá como disertando, saludarlos especialmente, ¿no? A los representantes de los sindicatos que fueron fundadores de esta confederación que intentamos poner en valor y que nos encaminamos a discutir el protagonismo y la mirada de los y las trabajadores con la justicia fiscal. Así que esperamos que todos los pasos que vayamos dando tengan que ver con avanzar hacia ese camino que es la equidad y la justicia fiscal. Bueno, simplemente el saludo a todos nuestros trabajadores y esperamos que todos estos pasos que estamos dando se vienen sumando más representaciones de otros países, no solo de Latinoamérica, sino europeas, así que esperamos seguir creciendo, discutir estos temas, avanzar en la justicia fiscal, la equidad fiscal y que sea justamente de la mirada de los trabajadores. Así que bueno, gracias a todos y bueno, saludarlos fraternalmente a todos.
Gracias, Pablo. La verdad que es una alegría y un orgullo poder compartir con todos nuestros afiliados la mirada de nuestros compañeros de Chile, de Uruguay, de Brasil y de Perú con respecto a cuáles son las estructuras tributarias que tienen en sus países y que, bueno, desde la Secretaría de Estudios Fiscales y desde toda la Mesa Directiva Nacional podamos conocer y conocernos un poquito más en cuanto al tipo de tareas y al tipo de estructuras tributarias que tienen, porque como bien siempre nos pedís, podemos trabajar en ver qué tenemos en común y cuáles son las diferencias. Y desde ahí, compartiendo esta información, poder trabajar en una plataforma tributaria global, como fue la reunión anterior de la Secretaría de Estudios Fiscales, sobre la posibilidad de armar una plataforma tributaria global o por lo menos regional, que cubra esas necesidades básicas que tienen que tener todo sistema tributario con equidad. Y obviamente desde ahí los trabajadores técnicos, profesionales y ultracapacitados que tienen nuestros organismos, poderle proponer al resto del globo una tributación diferente para combatir la injusticia fiscal que se produce a través de la ilusión y del lavado de dinero. Así que bueno, muchísimas gracias, Pablo, y bueno, damos comienzo a la charla del día de hoy. Vamos a tratar de ver si Francelino, creo que ya está por ahí, seguramente Celso Magnani. Voy a una presentación inicial para los compañeros de los otros sindicatos de América Latina que están conectados con nosotros. Roberto Álvarez es el secretario de Estudios Fiscales de la Mesa Directiva Nacional. Como él bien lo indicó, Pablo Flores es nuestro secretario general. Y nosotros estamos trabajando colaborando en esto desde la Confederación Internacional de Trabajadores de Ingresos Públicos. Francelino, seguramente Celso debe estar por ahí también. Ordenense ustedes cómo quieren participar, pero para no demorarnos más, ya que tuvimos problemas de conexión al principio, poder iniciar y que ya mismo ustedes nos cuenten sobre lo que nos pueden compartir sobre la estructura tributaria de Brasil como primer acercamiento, como primer bosquejo. Un minuto. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ángel y los compañeros de la COITIP, Chile, Perú, Argentina, una belíssima reunião. Uma satisfação estar com vocês. ¿Cuánto tiempo yo tengo? Unos 20 minutos máximo, porque si no, no tenemos lugar para los demás participantes. Okay. Estão vendo? Sí, sí. Bom, a tributação, sistema tributário do Brasil é majoritariamente sobre o consumo. E separamos sobre governos, governo central, governo nas províncias e governos locais. Então, deixa eu apresentar aqui. Bom, o Brasil tem uma desigualdade imensa, segundo país do mundo que tem a concentração da renda. Solamente o Catar, que não tinha uma república democrática, que está, infelizmente, à frente do Brasil. A carga tributária do Brasil, o PIB do Brasil, em 2022, foi de quase 10 trilhões de reais. A cotação do dólar está em 4,86. Então, podemos dividir aí 10 trilhões por 4,86. Teremos aí o valor do nosso PIB em dólar.
Carga tributária total de todos os entes, governo central, e províncias e governos locais, está em torno de 33% do PIB. Esse 3.000 a 342 mil milhões. Então, seria, em português, 1.000 bilhões, né? 3 trilhões, um terço. O governo federal tem alguns tributos, especialmente sobre a renda, lucros e ganhos de capital. Lembrando que esses valores das corporações, das pessoas físicas, são isentos, não incidem incidência tributária na distribuição de lucros e dividendos para pessoas físicas. Imposto sobre a renda, lucros e ganho de capital, em valores em milhões de reais, 910 mil milhões, tudo, e são divididos em alguns tributos. Imposto sobre a renda da pessoa física, nós temos 55 mil. Imposto renda pessoa jurídica, algo em torno de 181.264. Imposto de renda retido na fonte, então lá a fonte já se desconta. Cancelino, ¿sí? te pedimos un favor, si podés reiniciar la presentación, porque la vemos en la primera página nada más, no continuó. ¿Podés reiniciar la presentación, por favor? Ok. Aqui pago. Quedó en la primera página. Fazer de novo. E agora? Está passando? No. Salió, pero no volvió. E agora? No. Assim. Pode? Consegue? Mira? Está passando? No puede. Sim? No, compartirla de nuevo. Compartir de nuevo. Ok. A ver ahora. Ó. Ahí estamos en la primera. Passou? Está passando? No. Pasa. Sim ou não? No. Tenés que dar comienzo. Passamos assim. Eso. Dessa forma. Assim. Perfecto. Muchas legal. gracias. Então, o primeiro ranking de concentração de desigualdade de inequidade de Brasil, sobre 4 Catar. Carga tributária geral, o PIB nosso, 9,9 trilhões, mil bilhões. Carga tributária total, um terço, são 342,093 mil bilhões. E aqui a discriminação sobre o imposto de renda. Então, os principais tributos do governo federal, aí o governo federal apenas, governo central, imposto sobre a renda da pessoa física, pessoa jurídica, retido na fonte, lucro líquido e outras rendas. O imposto sobre os ganhos de capitais, rendas e lucros, para 910 em reais, 910 bilhões de reais, e ele é dividido nos seguintes impostos. Imposto sobre a renda da pessoa física, 55 bilhões, só que 55 bilhões. Só que a isenção de lucros e dividendos, como eu havia falado um pouco antes. Imposto de renda da pessoa jurídica, está 281, arredondando,
bilhões de reais, imposto de renda retido na fonte, quase 117 bilhões. É a maior arrecadação de imposto de renda, e aí sim, a gente pode dizer que são os trabalhadores, praticamente, que pagam esse imposto de renda. A contribuição social sobre os lucros líquidos das empresas, ele chega a esse patamar, 156 bilhões, e outros impostos sobre renda, lucros e ganho de capital está 72. Aí está a cotação do dólar, para vocês fazerem os cálculos, e está milhões de reais. Né? Vocês terem ideia aí, vocês são bons de números. Aqui, o imposto de renda nosso são as faixas de incidência do imposto de renda. Ela vai de praticamente isento até R$ 1.900. A gente está falando em torno de $300, aproximadamente. $300, um pouco mais de $300, quase $400. E a faixa segunda vai de R$ 1.900 até R$ 2.800, com a alíquota de 7,5%, depois tem uma alíquota de 15%, a alíquota de 22,5% e acima de um pouco menos de $1.000, a maior alíquota que nós temos, que é 27,5%. E, na prática, quem paga são apenas os trabalhadores. Praticamente os trabalhadores. Temos uma alíquota de imposto de renda média por aplicações financeiras, renda fixa, CDB, LDB, e está em torno de 15%. Mas os lucros divididos por empresas, as ações nas bolsas de valores, são isentos, com exceção de uma figura que nós chamamos de juros sobre capital próprio, que também tributa em 15%, mas a empresa ela também deduz. Então, a empresa tem um ganho, ela tributa na pessoa física, mas ela tem um grande ganho sobre isso. O imposto de renda da pessoa jurídica ela pode ser com base no lucro real ou presumido, e a alíquota é de 15% até R$ 20.000, e o QCD tem uma alíquota de 10%. Junto com ela, nós temos a contribuição social sobre o lucro líquido, que ela varia, seria mais 9% em média, e nas empresas financeiras, listadas no mercado financeiro, até em torno de 15% dos valores ali. Temos também a tributação sobre a folha de pagamento e a mão de obra. Esses são os valores que nós temos aí, que tem em torno de bem menos, 57 mil. Então, salário de educação, contribuição para o sistema S, e é um sistema de, como eu poderia dizer, empresas, digamos, sindicatos patronais, organizações patronais, que são descontados para eles, e financeiros dão custos para os trabalhadores, mas creio que é uma aberração em nosso sistema. E outros impostos também de valores bem menores. Temos sobre a propriedade também, alguns impostos sobre a propriedade, eles são baixos, não estão no patamar que deveriam, em relação aos países envolvidos. O imposto sobre a propriedade arrecada em torno de 165 bilhões como todo. A gente tem o IPTU, que é o principal imposto territorial sobre a residência, sobre o imóvel, é de competência dos governos locais, e que chamamos de prefeitura. São Paulo tem a província de São Paulo e tem La Cidade de São Paulo. Então, La Cidade. Então, o IPTU, o imposto de transmissão de bens intervivos, doação, tem esses patamares, e o ITR, que é um imposto sobre fazendas rural, e o valor é mínimo irrisório, se ganha muito pouco, se recolhe muito pouco. Sobre causa-morte, doações de bens direitos, esse imposto aqui é um imposto sobre dos estados, das províncias, pelas províncias, de competência estadual. As alíquotas variam de 2% a 8%, dependendo da província. Então, tem província que é 2%, países desenvolvidos cobram quase 40%, alguns até mais. E aqui no Brasil, tem estados que cobram só 2%. Imposto sobre propriedade de veículos automotores e PVA, em torno de 63 mil milhões, e não se paga IPVA sobre jato, helicóptero, aeronave
embarcação, veleiro e iate, são isentos de IPVA. A moto pequena, a motoneta, cobre IPVA. É uma aberração do nosso sistema. Aqui são algumas contribuições que nós temos, que se somam ao sistema tributário, e que é COFINS também, Contribuição sobre Seguridade Social, o PIS, o PASEP, o IPI, Produtos Industrializados da União, arrecadação razoável de 58 mil milhões, mas este aqui, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, CMS, é o principal imposto das províncias. Imposto sobre Circulação de Mercadorias, quase 700 mil milhões, 700 bilhões em reais. O tributo das 27 unidades federadas, 27 federações. O ISS, aqui é o principal tributo sobre serviços das cidades, das províncias. Está em torno de 109, o valor é 109,858 mil milhões. Sobre operações financeiras, nós também temos aqui do governo federal, a contribuição de intervenção do domínio econômico sobre combustíveis, é um tributo regulatório. Também tem um pequeno valor, até maior do que o tributo regulatório, sobre sorteios, loterias, Mega Sena, que chamamos de Mega Sena, loterias, casa lotérica, a gente cobra tributo também, DPVAT, que segura pouco, enfim, algumas taxas aqui de pequenos e outros valores não tão significativos. Imposto sobre a importação, cobramos, mas sobre a exportação nós isentamos. Praticamente não se cobra tributo sobre a exportação de bens e serviços, né? Então, tem isenção, e aí diz respeito a outras coisas. Há contribuições, essas não são partilhadas com o governo locais, nem com as províncias, e são praticamente do governo federal, todas elas. É uma forma do governo federal concentrar ingressos de tributo. Ok. Aqui é um quadro mostrando um pouco a nossa carreira tributária. Esse quadro foi em 2020 que nós fizemos. A posição do Brasil, né, em relação aos países envolvidos da OCDE, vocês conhecem bem isso. Carga tributária sobre renda, lucros e ganhos de capital. O Brasil está aqui verde, assim, muito abaixo da média. Folha de salários, um pleito, um pedido dos empresários, também estamos abaixo da média da OCDE. E sobre a propriedade também, mas a carga tributária sobre bens e serviços, nós estamos muito acima da OCDE, infelizmente, e é o que atinge a população mais pobre, povo de menos poder aquisitivo. Temos também um fato que acho interessante vocês conhecerem, que é o contencioso tributário, Tribunal Administrativo Tributário, e tem hoje, em litigância administrativa, 5,44 trilhões, mais de 50% do PIB do Brasil, 75%. Desses, 4 trilhões estão nos tribunais federais, estaduais e municipais, são contencioso da gente no Estado todo. E o estoque do processo contencioso, aquele contencioso era todo, envolvendo administrativo e judiciário. E esse agora é só o judicial em relação ao governo central. Nós temos quase R$1 trilhão em discussão, em litígio. Então, são os estoques que nós temos, e quando há no Tribunal Administrativo Tributário nosso, há uma participação da representantes de la tributação, auditores fiscais, fiscais de ingressos públicos, e também pelos contribuintes, 50%, meio a meio, média a média. E em caso de empate, no governo central, a decisão é benéfica ao contribuinte. Mas se o contribuinte não tiver empate e ele perder, ele pode recorrer ao judiciário, à justiça não administrativa, ao poder judiciário. Então, são os números interessantes.
1,9% do estoque desse valor de 1 trilhão diz respeito a contendas em litígios administrativos acima de 1 bilhão de reais. São grandes corporações, né, que defendem esse sistema de tributos. Eu vou encerrar aqui a apresentação e dizer que está em curso uma tributária aqui no Brasil que não vai mudar a lógica, a matriz tributária regressiva do sistema tributário. Apenas solo simplificar o sistema. É um pleito das corporações, é um pleito do mercado financeiro, um pedido do mercado financeiro, e poderá fazer com que as administrações tributárias e os estados fiquem refém de um novo órgão que poderá surgir, que se chamam de Conselho Federativo, que estaria acima dos governos locais e dos governos das províncias. Um outro problema que, se aprovado, será mais uma captura pela iniciativa do Estado, pela iniciativa privada. E termino por aqui por causa do horário. Agradeço a oportunidade de poder estar com todos vocês. Gracias. Gracias a vos, Francelino. En el apuro de la presentación, por la demora de la conexión, nos demoramos un poquitito, nos salteamos algunas presentaciones. Francelino es el nuevo, ya en funciones, presidente de FENAFISCO. FENAFISCO es la Federación de los Compañeros Tributarios de los distintos estados de Brasil. Es una federación que tiene alrededor de 38 sindicatos, si no me estoy equivocando, ¿no es cierto? ¿Es así? 31. Ah, bueno, exageré, le puse IVA. Pero bueno, y colaboramos muy estrechamente con los compañeros. Seguramente por ahí está Celso, le queremos mandar un gran abrazo. Otro director de FENAFISCO, que es un gran colaborador de lo que estamos tratando de hacer en conjunto en la región. Así que bueno, muchísimas gracias, Francelino. Esperamos verte pronto, a Celso, a vos y a todos los compañeros, que tenemos mucha tarea antes del fin de año. Muchas gracias. Gracias. En virtud del tiempo que tenemos y se nos va cortando, simplemente quería saber si algunas palabras de Celso para poderse comunicar con nosotros. ¿Estás ahí, Celso? Bueno, me pareció que estaba. Pasamos entonces. Entonces pasamos a ver si los compañeros de AFI Uruguay, la Asociación de Funcionarios de Impositiva, la DGI de Impositiva de Uruguay, este compañero que desde el sindicato, junto a Leticia, otra gran compañera, le mandamos un saludo grande a Aidemar González, al secretario general de AFI Uruguay, para que ustedes, la palabra de ustedes, y que nos compartan lo que habíamos acordado. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Ángel? Un gusto, bueno, y a todos los compañeros que nos hemos visto en alguna otra oportunidad. Un placer de vuelta, aunque sea a la distancia, siempre es bueno estos espacios de intercambio. Acá un compañero, Gustavo Ribeiro, que bueno, hace muchos años que se desempeña y está en la parte de la parte de asistencia al contribuyente, que sabe muchísimo, y siempre está estudiando las normas, y bueno, va a ser un placer compartir con ustedes. Buenas tardes, como dijo Leticia, Gustavo Ribeiro es mi nombre, soy contador público, bueno, desde el año 1992 soy asesor de impuestos, o sea que estuve con la parte vieja de tributos, y del 2007 toda la reforma tributaria que se dio en Uruguay. Para mí es un gusto estar con ustedes y bueno, y hacer esta exposición del sistema tributario en Uruguay. Voy a compartir unas diapositivas ahí que armé.
¿Están viendo las diapositivas? Sí. Vamos a un poquito con la pantalla. Ahí va. Bárbaro. Vamos a comenzar con características generales de nuestro sistema tributario. Básicamente nuestro sistema está compuesto de impuestos internos, aduaneros y contribuciones especiales a la seguridad social. Existen dentro del Estado diferentes organismos recaudadores de los tributos: Dirección General Impositiva, Dirección Nacional de Aduanas, el Banco República del Uruguay, el Banco de Previsión Social y otros organismos de seguridad social, y también los gobiernos departamentales. Dentro de los impuestos que administra y recauda la DGI, tenemos impuestos indirectos y directos. Según el tipo de imposición, según el tipo de lo que graben, tenemos aquellos que graban la renta, y ahí vamos a encontrar impuesto a la renta de actividades empresariales, el impuesto a la renta de personas físicas, el impuesto a la renta de no residentes y el impuesto a la asistencia de seguridad social. Todo eso graban la renta. Después tenemos impuestos que van a gravar el capital, tenemos el impuesto al patrimonio, el impuesto a la constitución de sociedades anónimas, el impuesto a las transferencias patrimoniales y de hace unos años también el impuesto de enseñanza primaria. Y por último tenemos el impuesto que grava el consumo, impuesto a valor agregado y el impuesto específico interno, IMESI. Esas serían las tres grandes categorías de impuestos que tenemos en Uruguay. Para todos ellos rige en términos generales el principio de la fuente. Después vamos a ver que cada impuesto tiene su artículo a qué es el principio de la fuente y alguna ampliación que se ha hecho, ¿no? La normativa relacionada con todos los impuestos que administra la DGI es el texto ordenado del 96, y cada impuesto tiene su correspondiente decreto. Si bien el texto ordenado puede llamar la atención que diga del 96, es un decreto del año 1996, pero todas las reformas, todos los cambios que se han ido haciendo de cada impuesto se ha volcado en él para tener siempre el mismo texto y organizado por impuestos. Una cosa interesante también de característica general de nuestro sistema tributario: no otorga crédito fiscal por impuestos que sean también aplicados en el extranjero, salvo que existan convenios para evitar la doble tributación, cosa que en Uruguay en los últimos años ha estado haciendo, también un poco a pedido de la OCDE, muchos convenios para evitar la doble tributación en varios países, y de intercambio de información, que es distinto. Por ejemplo, con Argentina tenemos convenio de intercambio de información. O sea, ¿qué es eso a diferencia del otro? De intercambio de información quiere decir que los dos países pueden grabar un mismo servicio. Pero en el articulado se agregó que el que sea residente fiscal en un lado, eso que le están cobrando en el otro país, en este caso yo que soy residente fiscal uruguayo, voy a trabajar a Argentina, me cobran un impuesto en Argentina, de mis impuestos de Uruguay, yo voy a poder deducir eso que me cobraron, los dos países. Es diferente con lo que son los convenios de evitar la doble tributación, que uno de los dos países se queda con la potestad tributaria. Siguiendo con este resumen, vamos a separar este análisis en principales impuestos directos a las empresas y después principales impuestos a las personas físicas. Dentro de los principales impuestos a las empresas, por supuesto, tenemos el IRAE, el impuesto a la renta de las actividades económicas. Es un tributo anual, la tasa del impuesto es el 25%, y grava las rentas de fuentes uruguayas de actividades económicas de cualquier naturaleza. Todo lo que se produzca acá en Uruguay, a nivel empresarial, queda gravado por el IRAE. Para llegar a esa renta, esos ingresos que obtiene una empresa, se le permite por ley deducir ciertos gastos. La ley es muy clara.
gastos que sean devengados en el ejercicio, gastos necesarios para obtener y conservar la renta gravada y que se encuentren correctamente documentados. No pueden ser que en un ejercicio económico me sobraron gastos y los dejo para el ejercicio que viene. No, los devengados en el ejercicio. No pueden ser gastos familiares de otra índole. No, tienen que ser para obtener y conservar la renta gravada. Y correctamente documentados. La normativa uruguaya tiene expresas normas de cómo debe ser la documentación para ser aceptada fiscalmente. Pero no termina así ahí el tema de cómo llegar a la renta. Esos gastos solo se van a poder deducir si la contraparte también es contribuyente de IRAE, de IRPF o de impuesto a la renta de no residente. Y si fuera un gasto en el exterior, vamos a tener que ver cuánto es que se pagó de tributos en el exterior, sacar un coeficiente con la tasa de IRAE del 25%, y ese porcentaje es el que se le puede aplicar. Y ahí llegaríamos entonces a lo que es la renta neta del IRAE. La norma también, y más con el tiempo, la reforma arrancó en el 2007, hizo excepciones a esto que estuvimos hablando, de los gastos, eran pocos. Hoy por hoy tenemos una lista por normativa bastante extensa de gastos que no cumplen con esto, pero que la práctica ha hecho necesario que se aceptara. La norma, que es estricta también, deja deducir muchos gastos incrementados como forma de incentivar, por ejemplo, un gasto incrementado que se deja es capacitación para el personal de las empresas, donaciones especiales a distintos organismos relacionados con la enseñanza, con la salud. La norma también es flexible a este tema de las características de los gastos a deducir. La normativa base del IRAE es el título 4 de ese texto ordenado que mencionamos anteriormente, y el decreto reglamentario del IRAE es el decreto 150 del 2007. Otro impuesto a las empresas, que lo vemos para las empresas y también lo vemos para las personas físicas, es el impuesto al patrimonio. Grava el patrimonio neto fiscal de bienes, derechos, pero colocados y utilizados económicamente en el país. No grava activos que se tengan en el extranjero. Quedan comprendidas ahí todo dentro del impuesto al patrimonio, el impuesto de las empresas, que las gravan al 1,5% al cierre del ejercicio económico. Este impuesto es una fotografía a la fecha de balance. Yo pude haber tenido durante el año cierto patrimonio, lo vendí a la fecha de balance, a la fecha de balance ese patrimonio ya no integra este impuesto. Es la fotografía a la fecha de balance, no sé si quedó claro. Y después, por supuesto, el 1,5% de las empresas, queda grabado ese patrimonio, que es un patrimonio neto, no les dije, no es solo el capital que uno tiene, es el activo, menos ciertos pasivos que la normativa establece, tampoco es libre los pasivos a deducir, la norma dice qué pasivos son los que se pueden deducir, ese patrimonio neto queda grabado al 1,5% para las empresas, para los bancos y casas financieras en un 2,8%, y para entidades residentes, o sea, residentes, pero que están de residentes, domiciliadas y constituidas en las zonas de baja o nula tributación, que posean bienes en Uruguay, al 3%. Hace esa distinción de tasa. La normativa base del impuesto al patrimonio, en el texto ordenado, lo encontramos en el título 14, y su decreto reglamentario es el 30 del 2015. Como vimos entonces, los impuestos base de las empresas, de las actividades empresariales, era el IRAE y el impuesto al patrimonio, los principales, directos. Ahora, impuestos directos a las personas. Tenemos el impuesto a la renta de las personas físicas, el IRPF. Es un impuesto personal, directo, grava todas las rentas obtenidas por personas físicas,
residentes en Uruguay, como los rendimientos de capitales mobiliarios. Esto es importante por una cosita que vamos a comentar más adelante que tuvo mucha propaganda en estos años. A ver que se me está activando el antivirus. Entonces, perdón, ¿no? El impuesto personal directo grava las rentas obtenidas por personas físicas residentes en Uruguay, como los rendimientos de capital mobiliario provenientes del exterior, que obtengan las personas físicas consideradas residentes en el país. Residente fiscal es muy distinto a el residente migratorio. En Uruguay puedes tener la cédula uruguaya, la cédula de identidad que la da Migraciones, pero eso no es ser residente fiscal. El impuesto tiene un carácter anual, siempre se liquida el 31 de diciembre de cada año. La ley habilita a hacer anticipos de este impuesto y a la vez hacer retenciones. Si bien el impuesto es anual, la ley habilitó a que se hagan retenciones, anticipos de este impuesto. Y el sistema de liquidación de este impuesto es dual. Los rendimientos de capital por un lado y los rendimientos de trabajo por otro. Ahora rápidamente les voy a mostrar cuáles son los rendimientos de capital y los rendimientos de trabajo. En este esquemita de IRPF tenemos rendimientos de categoría 1, que son los de capital. Los de capital a la vez tienen rendimientos de capital y rendimientos de incrementos patrimoniales. El rendimiento de capital son los ingresos por todo lo inmobiliario, los ingresos por rendimientos mobiliarios, y acá la ley entonces gravó de los rendimientos mobiliarios para el residente fiscal, gravó los de fuente uruguaya y los de fuente extranjera. Ahora, un poquito recuerden eso porque está ligado con una explicación que voy a hacer más adelante. Y después tenemos los rendimientos de categoría 2, trabajo, lo dividimos en trabajos dependientes y trabajos independientes. Para ser residente fiscal, se deben de cumplir las siguientes condiciones. Estar 183 días durante el año civil ya te hace residente. Después, que radique en el país el núcleo principal o la base de actividades, o que tengas en el país el centro de sus intereses vitales o económicos. ¿Qué es esto? Se presume que una persona física tiene su centro vital cuando viven en el país el cónyuge y los hijos menores. Ya te hace residente fiscal. Otro, cuando, salvo que el contribuyente, por supuesto, pueda acreditar, por más que cumpla todo eso, puede acreditar que él tiene residencia fiscal en otro país. Pero salvo eso, se considera que una persona radica la base de sus intereses económicos cuando tenga en territorio nacional una inversión. Puede ser en bienes inmuebles por un valor superior a 15 millones de UI, ya te hace residente fiscal. Tener una inversión directa o indirectamente en una empresa que fuera promovida por la ley de inversiones que tenemos acá o con algún proyecto de inversión superior a 45 millones de UI. Después tener, por ejemplo, bienes por 3 millones y medio de UI a partir del 1 de julio de 2020 y que tengas 60 días de estar residiendo en Uruguay. Y después tener directa o indirectamente una empresa por un valor superior a 15 millones de UI que hayan generado 15 nuevos puestos de trabajo. Bien, estas son las condiciones para una persona ser residente fiscal en Uruguay. La normativa está en el título 7, el texto ordenado y el decreto 148 del 2007. Pero, ¿esto con qué está relacionado también? Con lo que capaz ya sintieron que se denominaba Tax Holiday. ¿Qué es esto? Desde el año 2011, las personas físicas residentes en Uruguay, personas físicas residentes, o sea, los que cumplieron todas las condiciones anteriores, tributan el IRPF por los rendimientos de capital mobiliario originados en el exterior, intereses, dividendos. La tasa general aplicable en estos casos es del 12%. Entonces, surgió una opción, aquellos que obtenían residencia fiscal en nuestro país, de no tributar
el IRPF por el año en que se hace, por los 5 o 10 siguientes, o a una tasa inferior. ¿Quién se beneficia capaz con esto? Aquel que era no residente, tiene rendimientos capital mobiliarios en el exterior, cumplió con la característica de ser residente fiscal en el lugar, pero con esto se hable el hecho de seguir siendo no residente. ¿Por qué? Porque el impuesto a la renta de no residente no grava los rendimientos en el exterior. Hay que volver para atrás. ¿Y quiénes podían ser? Pues, ¿quiénes podían ampararse? Bueno, hubo etapas. Primero fueron las personas que habían adquirido residencia fiscal en el país a partir del 1 de julio del 2007 y hasta el 2020. Ahí era por 5 años ese beneficio. Después hubo una ley posterior, la 19.904, y se amplió para los se amplió a 10 años, o tributar el IRPF en vez de al 12% a una tasa inferior del 7%. Y después Gustavo, sí, una consulta por un tema de conexión. ¿Cuánto tiempo más tenemos? muy poquito. Bueno, Quise ahondar un poquito en esto de la residencia fiscal porque es un tema que me parecía interesante. Es muy interesante, sobre todo para muchos de nosotros, pero sí, simplemente para ordenar. Y después una ley posterior también hizo que los del numeral primero, que ya habían hecho la opción de 5 años, se pudieran amparar por los 5 años hasta llegar a 10, pero le exigían una inversión nueva de 3,5 millones realizada a partir de enero del 2021. ¿Está? Después tenemos el impuesto al patrimonio de las personas físicas, que también grava todos los bienes activos que tenga la persona física en el Uruguay. Puede ser a nivel de persona física, puede ser a nivel de núcleo familiar si está casado, y si la persona muere durante el ejercicio, son los sucesores los que van a estar al frente de este impuesto. Pero hay un mínimo no imponible. Si al 31 de diciembre cada año uno no supera ese mínimo, no está obligado a tributar este impuesto. Después tenemos impuestos indirectos, importantes, el impuesto al valor agregado, para la circulación interna de bienes, prestación de servicios, todo dentro del territorio uruguayo, grava también la agregación de valor en la construcción, 2 tasas de impuesto tenemos ahí, 22% y 10%, y la ley exonera bienes y servicios, como también a las exportaciones y a la venta, a la circulación de varios productos agropecuarios, se le ha puesto la tasa de IVA 0 y se le devuelve, en modo de incentivar las exportaciones y las ventas de productos agropecuarios, se le devuelve todo el IVA compra que ellas tengan de costo. ¿Tá? El impuesto específico interno es otro impuesto también, grava cualquier título oneroso o no, ¿tá? Para fabricantes importadores de productos, de ciertos productos, como pueden ser bebidas, tabaco, vehículos, comestibles. ¿Tá? Las exportaciones no están alcanzadas. Tenemos otro, generalmente los impuestos estos anteriores son los fundamentales. Después tenemos otros impuestos, como el impuesto a la control de las sociedades anónimas, grava a las sociedades anónimas en el momento de la constitución, en el momento de cada determinación de patrimonio. Tenemos impuestos a la enajenación de bienes agropecuarios para productores agropecuarios que no son contribuyentes de IRAE, o sea, por su nivel de ingreso, por su extensión de tierras, por su naturaleza jurídica. La ley le permite ser IMEVA, porque hay otros que no le permitan por ser explotadores agropecuarios, pero no se les permite por ley ser IMEVA. Y después también tenemos el impuesto a la asistencia a seguridad social, que grava las jubilaciones, pensiones, prestaciones de similar naturaleza. Estos otros impuestos, que son los impuestos más direccionados a este tipo de giros,
entidades aseguradoras, impuestos de transmisiones patrimoniales, toda venta de inmuebles, todo tipo de relacionado con el cambio de propiedad está grabado por el impuesto de transmisiones patrimoniales, y el impuesto de enseñanza primaria, tanto rural como urbana, que pasó a la órbita de DGI hace unos años, serían otros impuestos que complementan los grandes tributos que vimos. En forma bastante resumida, digamos, la estructura tributaria que existe hoy en Uruguay es esta. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, estamos seguramente con un montón de preguntas y cuestiones para hacer. Vamos a armar otro foro para canalizar todo esto, debido a que hoy el tiempo es un poco tirano, pero seguramente muy pronto vamos a estar en contacto nuevamente con todos los compañeros para ir aprendiendo juntos de eso se trata. Para nosotros es un gusto, y muchas gracias por la invitación. No, por favor. Leti, un abrazo grande, un beso, un gran abrazo Bueno. para todos los compañeros de AFI. Y Muchas bueno, gracias. nos vemos muy pronto. Nos vemos. Gracias. Bueno, para darle continuidad, lo antes que podamos, queremos saber si Eric está ya listo y atento. Eric, ¿estás por ahí? Hola a todos y a todas, buenas tardes, sí, estamos acá. Voy a compartir la presentación. Perfecto, Eric. Primero, simplemente presentarte. Eric es parte de la comisión directiva de AFICH. AFICH es la Asociación de Fiscalizadores de Impuestos Internos de Chile. Es el sindicato de los inspectores de Chile. Junto con ellos estamos haciendo desde hace 5 años un trabajo muy significativo, muy importante, tanto con su ex secretario general, con Juan Apablaza, como con la actual secretaria general, con Paola Tresol y el resto de la directiva. Paola en este momento está en la movilización, por eso no pude estar con nosotros. Iba a estarlo, me acaba de mensajear por WhatsApp, deseándonos la mayor de las suertes en el evento. Y bueno, agradecidos a vuestra participación y bueno, con mucho gusto de escucharlos. Sí, bueno, ante todo agradecer, bueno, a Francelino y a Gustavo quienes presentaron antes, para entender un poco la dinámica de nuestro querido continente. Y bueno, en esa temática, bueno, nosotros como fiscalizadores de impuestos internos, nosotros igual voy a partir explicando un poco la estructura de cómo estamos organizados la administración tributaria. ¿Se ve el cambio de pantalla, cierto? Sí. Ya. Bueno, acá tenemos separados los distintos servicios. Acá nosotros los ingresos fiscales los tenemos separados para quienes fiscalizan los impuestos internos y los impuestos externos. Los impuestos externos los fiscaliza el Servicio Nacional de Aduanas respecto a todas las importaciones que llegan al país y deben gravarse con los tributos según la normativa vigente. Y estamos nosotros con respecto a impuestos internos, es súper deducible nuestro nombre, pero fiscalizamos todos los impuestos que están dentro del territorio nacional en el ámbito interno. Nuestro servicio y la administración tributaria está conformada adicionalmente con el Servicio Nacional de Tesorería, quienes son los encargados de realizar las cobranzas posteriores cuando ya se realizan los giros de impuestos de las instituciones que tanto sea el Servicio de Impuestos Internos como el Servicio Nacional de Aduanas. Nuestro servicio igual es relativamente pequeño. Nosotros tenemos direcciones regionales que están a lo largo de todo Chile, de Arica a Magallanes, las cuales son en un total de 20. Tenemos una dirección particular de grandes contribuyentes que fiscaliza a las grandes empresas y transnacionales, donde ahí en especial, y lo voy a comentar solamente, es respecto a que ahí ven lo que es precio de transferencia en particular. Y tenemos 11 subdirecciones que son nuestro respaldo, backup dentro de la organización, que está la desarrollo de personas, las distintas subdirecciones de fiscalización, asistencia al contribuyente, evaluaciones, etc. Y acá me voy a detener un poco más de tiempo en la siguiente presentación, que es relevante, se puede tratar de hacerle un poco de zoom, que es respecto a cómo nosotros tenemos la estructura tributaria.
tenemos los impuestos directos, que son los que se van directamente a nosotros. Yo lo voy a acá asociar en palabras simples al capital solamente, que es el impuesto a la renta, porque hay distintas formas de generar capital, que puede ser a través del pago del impuesto que tienen las empresas, a través del impuesto a la renta que tenemos en esa normativa. Tenemos el impuesto a las personas naturales, y dentro del impuesto a las personas naturales tenemos lo que es el impuesto único de segunda categoría, el impuesto global complementario. El impuesto único de segunda categoría se divide en el impuesto a las rentas personales, que pueden ser para personas que son trabajadores dependientes e independientes. Y tenemos impuesto a las personas no residentes, el cual se le grava con impuesto adicional. Y por el otro lado tenemos dentro de los impuestos indirectos, tenemos los que son los impuestos a las ventas y servicios, que es el IVA, que generalmente de hecho en Latinoamérica, de su origen en Francia hasta la mayoría de los países latinoamericanos presentes. Y dentro de ciertos impuestos grabados con este impuesto, y también este es un impuesto que siempre se ha hecho como correctivo en nuestro país, que es el impuesto a los, o sea, algunos determinados bienes, por ejemplo, para evitar su consumo, que son a las bebidas alcohólicas o analcohólicas o productos similares. ¿Qué más tenemos? Voy a ver. Que no se me... Uy, tengo este problema de permiso. En ese mismo ámbito, nosotros tenemos también el impuesto específico a la importación de determinados vehículos, y tenemos también, voy a mover un poquito, y el impuesto a los productos suntuarios, que son impuestos de lujo, o sea, bienes de lujo, los cuales nosotros grabamos en hecho especial. También tenemos el impuesto específico, que igual voy a detener un poco, porque también se supone que el impuesto al tabaco, cigarros y cigarrillos que aplicamos en Chile es para desincentivar su consumo, pero la práctica solamente genera un mayor valor al producto, y la gente que tiene un hábito de fumar, por ejemplo, lo deja, o sea, lo sigue consumiendo. Y también da también para que se realicen importaciones o mercado negro de este tipo de productos, porque lo hacen muy caro. Y el impuesto a los combustibles, que tuvo origen en su momento en el año 1985 por el terremoto que tuvimos en el país, que era para reconstruir carreteras, pero ahora en estos momentos en la práctica se utiliza como un tipo de impuesto verde, aunque nunca se le ha cambiado el nombre formalmente, ni su destino ni uso, pero esa es la práctica que se le está haciendo por parte del gobierno central. Y dentro del otro impuesto tenemos impuesto al comercio exterior, impuesto de timbre y estampilla, impuesto a los juegos de azar, impuesto a la herencia y donaciones. En la siguiente cuadro voy un hecho relevante y que creo que se repite también en varios países, que está ahí escuchando a los expositores, es respecto a cómo los ingresos fiscales, o sea, de todos los impuestos que yo describí anteriormente, cómo es su injerencia en los ingresos fiscales. Y acá, de hecho, acá en la columna donde está el impuesto valor agregado, siempre ha sido el mayor ítem recaudatorio, en este caso para Chile, desde que hay estadística del año 93, ha sido uno de los impuestos que genera mayor recaudación para el fisco chileno, en este caso, donde se grava el consumo de bienes y determinados servicios. Entonces, siempre acá se ha tenido una disputa en ese ámbito, de que siempre acá las personas que pagan más este impuesto son las personas que tienen menor ingreso. En Chile el sueldo mínimo bordea alrededor de los $550, y de esos $550 que percibe por ley las personas que trabajan, $104 corresponden a pagos de impuesto valor agregado, porque esas personas, la mayoría, hacen uso y adquisición de bienes y servicios. Entonces, para poder alcanzar a vivir diario, ellos pagan casi el 19%, que es la tasa de IVA que tenemos. En este tipo de consumo, siento que las personas que tienen mayores rentas no tienen este perjuicio, ya que ellos obviamente tienen dinero para poder hacer ahorro incluso, o poder destinarlo en otra actividad y no solamente el consumo. Y después de eso, viene lo que corresponde al impuesto a la renta de la empresa y de los individuos. Acá en un total, sumando ambos conceptos, representa solamente casi el 30% de los ingresos que percibe el país. Esto igual está un poco desactualizado, que la información que tengo es del año 2019, pero como dato, este año, o sea, el año pasado, el año 2022, fue el primer año en que los ingresos por renta, comparados con los ingresos que genera el impuesto del valor agregado, estuvieron bastante similares. O sea, hubo una diferencia de un punto. De hecho, sobrepasó el impuesto a la renta como ingreso al fisco, pero una tónica que nunca se había dado antes, pero que sería lo ideal que se diera. O sea, que los mayores ingresos se dieran por las rentas que tengan un mayor capital, y no que sea solo en base al consumo.
las características principales, bueno, de los dos impuestos que son los más ponderantes, que no pienso detallar los otros porque no tienen mucha incidencia en los ingresos fiscales de nuestro país, pero respecto al IVA, en este caso históricamente ha sido el impuesto que tiene mayor rendimiento, es una tasa única que recuerdo que se ajustó en el año 1998, de ahí no se ha mantenido, en el cual se subió un punto, antes era un 18% y se subió a un 19%, no tiene muchos regímenes especiales, y acá hay una situación que cuando el contribuyente es un exportador puro, se le puede hacer la devolución del IVA crédito que recargó en las compras que realizó para esos bienes que exportó. Y adicionalmente también hay incentivo para aquellos contribuyentes que hacen inversiones en bienes duraderos, en este caso el activo fijo, en el cual si lo acumula durante un determinado periodo se le hace una devolución y después se le pide el reintegro mediante débitos fiscales para que tenga una mayor capital de trabajo en los primeros meses o años de vida que tenga este contribuyente. Y respecto al impuesto a la renta, en este generalmente la tributación, y un tema que tenemos nosotros, es que la tributación final se da realmente cuando las personas o las rentas personales. Entonces, cuando la empresa paga, es solamente un crédito que se le va a dar después al dueño de esa empresa. Entonces, la tributación real no es como nosotros tenemos la tasa máxima de global complementario que pagan las personas de un 40%, pero ese 40% hay que descontarle el crédito que pagó la empresa, que en este caso está la tasa en un 27% la máxima. Y eso al final le genera una tributación final de la diferencia que tenemos de alrededor de un 13%, entonces su carga fiscal final al final es de un 13% la real comparada a lo nominativo, y de hecho ahora como estamos en una discusión de un pacto fiscal tributario para hacer una reforma, por parte de algunos sectores, sobre todo del ámbito empresarial, señala de que no es el momento porque quita dinamismo, pero generalmente las personas o dueños del capital siempre tratan de postergar lo más posible esa tributación final. Y bueno, dentro de los impuestos finales se pagan a través del impuesto global complementario, que son para aquellos residentes, y impuesto adicional para aquellos que no son residentes, el cual tiene una tasa máxima de un 35%, si es que no es con un ciudadano extranjero que no tengamos un convenio de doble tributación para asimilar a lo mejor a una tasa de carga similar, o para que lo pueda utilizar en su país para tributarlo después como crédito en su país de origen. Acá voy a bajar un poco el zoom. Bueno, nosotros desde la mirada sindical, nosotros tenemos propuestas de mejoras para hacer al sistema tributario chileno, para combatir lo que decían en la AEFIT, o sea, las personas que nos invitaron, es que hay que buscar igual un tema de tener una equidad fiscal y que sea una forma también de tener una cancha pareja para todas las personas que estén en este país, sobre todo, y que permita también tener un sentido de justicia social, o sea, que el que genere más renta pague más renta y el que gana o genera menos renta paga menos renta. En este caso nosotros tenemos un sistema tributario integrado en el cual, lo había explicado anteriormente, nosotros las empresas pagan un impuesto que le llamamos de primera categoría, y ese después se utiliza como crédito en las rentas personales de las personas que son socios o accionistas de esta sociedad. Entonces nosotros buscamos que se desintegre ese sistema en el cual se cree una tasa de primera categoría menor, pero que sea real. O sea, que con esa se cumpla la tributación de la empresa y aparte el de los dueños de esa empresa a través de sus socios accionistas, y que tributen con la tabla o con el impuesto de global complementario, y eliminar determinadas franquicias tributarias, pero en particular el mayor valor de la enajenación de acciones transadas en bolsa. Acá en Chile de hecho el año pasado recién cambió un poco esto, en el cual el mayor valor todo era ingreso no renta, entonces no pagaba ningún tipo de tributo por aquello. Y el año pasado, por una reforma de previsión social en la cual se aumentó la pensión garantizada universal que tenemos para las personas que no tuvieran ahorros previsionales y se le pudiera dar un tipo de ayuda de pensión, se determinó que el mayor valor se iba a grabar con una tasa de un 10%, pero nosotros lo que buscamos es que esto sea a través de un régimen general, o sea, si una sociedad tiene el mayor valor por enajenación de acciones que tributa con la tasa máxima de impuestos que está establecida, o si son personas naturales, que si corresponde o llega a cambiar la persona por tramo, que corresponda a esa tributación.
y evitar que en sí el ingreso fiscal de Chile sea más representativo a través del impuesto a la renta y no con el impuesto de valor agregado que afecta a las personas de menor ingreso, ya que grava el consumo de bienes y servicios que son necesarios para tener una vida digna y acorde a lo que le permitan sus ingresos y no se vean afectados por este tributo. Bueno, esa ha sido nuestra presentación como AFITS, agradecer la invitación. Y bueno, me gustaría también en un futuro, como decían, para obtener o poder debatir un poco cuáles son las diferencias o semejanzas de los distintos sistemas tributarios de nuestro continente, o en este caso de Latinoamérica. Muchas gracias. Muchas gracias, Eric. Sinceramente, como todos, como los expositores anteriores, es un orgullo escucharlos, pero fundamentalmente quiero compartir con nuestros compañeros lo que fue la pelea de AFICH, fundamentalmente, también de ANEICH, pero fundamentalmente de AFICH, con la reforma tributaria que quería imponer Piñera en su momento, y toda la campaña, que no te vendan gato por liebre, que ustedes han llevado de una manera excelente, que se ha copiado en el resto de la región, que la misma ISP la tomó como propia y nació en AFICH, en Chile. Tuve la suerte de ser testigo presencial de eso, y sinceramente nos da una alegría muy importante poder compartir a partir de ahora las cosas desde los puntos de vista no solo sindicales, sino los técnicos, porque en nuestras capacidades está nuestra verdadera, y nuestra unión está la verdadera fortaleza que vamos a tener para el futuro. Así que muchas gracias, un gran cariño para todos ustedes, y estamos en contacto para continuar con nuestro trabajo. Le mandamos a todos ustedes un gran abrazo, todos los compañeros de AEFIP de Argentina. Vamos a ver si podemos ubicar a Vilio y a Iris Vega y a Vilio Minaya, es el tercero que tiene ahí. Ahí lo tenemos ahí, el tercero. Gracias, compañero. Muy buenas tardes. Hola, Vilio querido, ¿cómo estás? Bien. Bueno, a ver si te podemos ver. Estamos tratando de mejorar la vista. A ver si te podemos ubicar. Ahí estás. No, en nuestra pantalla, simplemente. Abilio Minaya Rojas es un gran compañero y amigo de todos nosotros. Es el presidente de FENTAT-SUNAT, de FENTAT, que es la Federación Nacional de Trabajadores Aduaneros y Tributarios de Perú, y de la SUNAT, que viene a ser la AFIP de Perú, que unifica los dos grandes organismos. Y bueno, simplemente para no demorarnos, sabés que el tiempo es medio tirano, tenemos poquito tiempo, así que simplemente pedirte que nos compartas vos, Iris, y todos los compañeros de FENTAT que ustedes hayan previsto hablar en el poquito tiempo que tenemos, compartir la experiencia de la estructura tributaria de nuestra nación hermana de Perú. Gracias, Ángel, por el saludo de todos los compañeros tributarios aduaneros de Perú. Estamos fusionados desde el año 2013 en una sola entidad pública. Somos socios, bueno, no sé si la palabra sea socios, pero somos fundadores del Coltip y ahora de Coitip. Quisiera saber cómo puedo hacerlo. ¿Me dan el permiso para compartir? Lo tenés, Ya, acá voy a ir al grano, como decimos acá en el Perú, no sé si en otras regiones, pero bueno, es un poquito la presentación que hemos preparado para poder ser lo más didáctico, porque es un tema que probablemente, a pesar de que tenemos matrices comunes, las legislaciones son tienen sus propias características. Bueno, acá vemos esta primera diapositiva, lo que vamos a exponer después respecto al sistema tributario peruano, cómo se va a desarrollar después esto en el contexto internacional, haciendo una comparación que no va a ser odiosa, sino amorosa para poder mirar qué es lo que nos falta respecto de los distintos componentes de los ingresos tributarios. Bien, arrancamos con el tema del sistema tributario. Este es nuestro marco legal.
es un, digamos, se aplica, hay un marco legal que se aplica a los 3 niveles de tributación, como vamos a ver, que se sintetiza así. Esta es la administración tributaria, la que vendría a ser digamos, la que engloba a los 2 niveles, el del gobierno regional, ¿no? Las que están, digamos, los cuadraditos verdes, y en los gobiernos locales. En nuestro Perú, a pesar de que existe una estructura descentralizada con gobiernos regionales, que son el nivel intermedio entre los municipios o gobiernos locales y el gobierno central o el poder ejecutivo, sin embargo, no se ha desarrollado mucho, como vamos a ver al final, un tema directamente vinculado a cómo puede crear y administrar tributos los gobiernos regionales. En todo caso, es un tema que está para la apertura. Lo que sí hay ahorita es que el gobierno central, su organismo especializado es la SUNAT, ¿no? Superintendencia Nacional de Administración Aduanera y Tributaria, que efectivamente, como también pasa en otras partes, administra tributos internos, así diferenciados, que son lo que genera la actividad propiamente interna, aunque cada vez este asunto se vuelve más, se va diluyendo lo de la generación interna por la globalización, la mundialización de la economía y aduanas, que es básicamente el intercambio comercial de entrada y salida de bienes con el exterior. Bueno, los gobiernos locales tienen rentas y tienen sus propias administraciones. Por ejemplo, la SAT se parece mucho a SUNAT porque es Servicio de Administración Tributaria, que es la que utilizan los distintos gobiernos locales, ¿no? Tenidos básicamente a los municipios. Este es nuestro marco legal, donde está la Constitución por encima de todo, el Poder Legislativo, que emite las leyes, los decretos legislativos, que son normas con ese mismo rango de ley, siempre y cuando el Congreso les haya facultado para legislar sobre una materia específica y con un condicionamiento específico. Luego de lo cual vienen los decretos supremos, que son propiamente normas que emite el poder ejecutivo, ¿no? El gobierno, digamos así, el gobierno central, y finalmente los tratados y convenios que tienen que ver con la actividad legal, digamos. Acá tenemos los principales impuestos. Parece que alguien tiene prendido está haciendo eco. Bueno, si ustedes ven en la columna del lado derecho, está uno de los impuestos que es muy común para todos nuestros países. En otros países se llama el IVA. En nuestro país es el impuesto general a las ventas. Vamos a ponerlo así. Ahora se puede ver mejor. Y aquí tenemos que este impuesto general a la venta a su vez contiene un impuesto pequeñito del 18%, que es prácticamente una quinta parte de todo lo que usted compra o vende. Casi una quinta parte, esa fracción es un impuesto. De ese casi 20%, porque han habido momentos que han subido a 19%, otros 18, 17, dependiendo de los años, 2% siempre ha sido una fracción que se iba para promocionar a los gobiernos locales. Por eso se le llama impuesto de promoción municipal. Bueno, acá tenemos también el impuesto a la renta, perdón, el impuesto a la renta, ¿no? Que es, digamos, dentro de los dos grandes impuestos, los impuestos al consumo y a la generación de riqueza, que a su vez en nuestro país se abre, digamos, en 5 grandes, lo que le llamamos categorías. El impuesto a la explotación de los bienes físicos, ¿no? El patrimonio, digamos, concreto. El impuesto a la explotación del capital, ¿no? Más o menos el intangible. El impuesto al uso combinado del capital y trabajo, o de las empresas, que es uno de los rubros más importantes. El impuesto del trabajo, del trabajador independiente, ¿no? Que no tiene un empleador y que se autoexplota, digamos así, en un sentido conceptual. Y el impuesto, y la quinta categoría es el impuesto del trabajador dependiente, aquel que tiene un empleador. Bueno, el impuesto a la renta engloba todo ese tipo de actividades.
y acá estamos viendo cómo, por ejemplo, ha ido evolucionando, ¿no? Esto es un poco para otra diapositiva, pero, por ejemplo, se creó en un tiempo, ahora ya no está aplicado, en los impuestos sobre los activos netos, que vendría a ser, acá en nuestro país tenemos inclusive reconocido a nivel de norma constitucional el principio de no confiscatoriedad, que significa que los impuestos van sobre lo que usted está generando como excedente, como riqueza, una fracción de ellos. En el caso, por ejemplo, el más emblemático, el 30%, el impuesto a la renta de tercera categoría, que es el impuesto de las personas naturales o físicas que se dedican a hacer labor empresarial. No puede usted ir más allá de eso, no puede ir contra el patrimonio, es decir, contra el capital que está generando esa riqueza adicional, ¿no? Y además usted tiene que permitirle, lo que digamos es una técnica general, las deducciones de todo lo que le ha llevado a producir esa riqueza. Entonces, en el cálculo de la base imponible, todo lo que, ya sea recursos humanos, materiales, suministros, bienes físicos, intangibles, todo eso, inclusive el impuesto al valor agregado o IGB, se restan de la renta final, la renta bruta, para establecer la renta neta, que es la base imponible para la aplicación de la alícuota, que vamos a ver después cómo se compone respecto de otros impuestos en nuestro país. Bueno, tenemos estos dos grandes impuestos, tenemos uno que es muy parecido al primero, que acá en el Perú le llamamos impuesto selectivo al consumo, que ha servido también no solamente para aplicar de alguna manera una especie de desaliento a, mejor dicho, a gravar bienes que son considerados de lujo o suntuoso, sino también para poder desalentar el uso de, por ejemplo, algunos combustibles con una alta contaminación ambiental, ¿no? Por ejemplo, el diésel se le aplica el impuesto selectivo al consumo. No existe en nuestro país todavía el impuesto verde, o un impuesto verde, o un impuesto ecológico, o ese en sentido que me parece que por allí alguno de los expositores mencionó en su país. Bueno, el impuesto selectivo al consumo trata de buscar eso, por ejemplo, disminuir el uso de los cigarrillos, de los licores, de las cervezas, también digamos, la práctica de los juegos de apuestas y similares, ¿no? Tenemos el siguiente impuesto, otros impuestos, otro impuesto importante, ¿no? Característico, digamos, de la estructura tributaria peruana, es el arancel, es uno que está más vinculado a los impuestos a la importación, ¿no? El término técnico es ad valorem porque se le aplica al valor FOB que tiene una determinada importación, sobre la cual ese FOB es la base imponible al cual se le aplicará un sinfín de variables o alícuotas que van desde el 3% hasta el 15% de nuestro país. Bueno, tenemos otros impuestos más o menos marginales, como los impuestos a los casinos y tragamonedas, el impuesto de solidaridad en favor de los niños desamparados, el impuesto de promoción al turismo, el impuesto a la venta del arroz pilado, a las transacciones financieras, el impuesto al rodaje, ¿no? El uso de los vehículos terrestres, a las embarcaciones de recreo, impuesto a las acciones del Estado, en entendido de los valores que se someten a la bolsa, el impuesto especial a la minería, el gravamen especial a la minería, la regalía minera, pues, en términos bastante utilizados en nuestro país, pero quizás no muy familiares, y un régimen simplificado de la renta, ¿no? Que tiene que ver básicamente la renta de tercera categoría, la renta empresarial, digamos, ¿no? Después se han incluido en este paquete de impuestos lo que son en propiedad aportes y contribuciones, ¿no? El más conocido, probablemente existan unos equivalentes en nuestros países, los impuestos para poder establecer un fondo previsional, es decir, aquel que se utiliza para pagar las pensiones del personal que se va jubilando, se va retirando del servicio público. Acá tenemos, por ejemplo, uno que servía, el impuesto al FONAVI, para la construcción de viviendas, que ya no está activo, esto solo existió hasta el 2021. Para la asistencia previsional, que es un concepto similar al primero que mencioné, para la capacitación, para la industria de la construcción, que también ha habido
es un rubro importante la construcción de nuestro país y se ha generado esta contribución también para el adiestramiento del trabajo industrial, que son trabajos de perfiles, digamos, de técnico o de mando medio, que le llamamos en nuestro país, el fondo de jubilación minera, el seguro social de salud, que es un seguro de carácter universal para todos los trabajadores del sector público y privado, que brinda servicios de salud para el trabajador y sus dependientes. En lo que ya mencioné, los aportes a la ONP o la Oficina de Normalización Previsional, que es para pagar a los jubilados, y otros conceptos conexos, ¿no? Como por ejemplo los aportes mínimos de salud a ONP, que es para regularizar algunas distorsiones, digamos, en la constitución de esos fondos. Y el Fondo Extraordinario del Pescador, y bueno, ahí por el estilo, en concreto, esta es la estructura de los tributos en nuestro país en lo que concierne a la tributación nacional, ¿no? Aquella que se concentra dentro del Ministerio de Economía o que maneja el Ministerio de Economía, en un concepto que nosotros llamamos el tesoro público, del cual salen los recursos para que año a año se apruebe un presupuesto público que será del cual se va a funcionar el Estado peruano en el año siguiente. Bueno, acá tenemos digamos, una data mucho más rica, si se quiere, para el análisis político, ¿no? Que de alguna manera es el que más nos importa, de alguna manera, para ver de dónde sacamos nosotros para nuestras propias, digamos, exigencias salariales, ¿no? Evidentemente esto también no se ha podido actualizar al 2022 que acaba de terminar, pero nos da una ruta de cómo ha ido evolucionando. Por ejemplo, en la primera renglón de color gris, tenemos todos los impuestos juntos sobre la renta, sobre los beneficios, sobre la ganancia de capital, ¿no? Distribuido entre las rentas y ganancias, o impuestos de rentas y ganancias de sociedades, el grueso de los cuales yo les pido que no pierdan de vista la línea gris para no perdernos. Vean ustedes, la presión tributaria del año 2022 rozó los 18 puntos porcentuales del PBI. Si ustedes ven acá, no sé si la manito se ve. ¿Se ve la manito? Bueno, la parte final del cuadro, el lado inferior derecho, hay dos ratios que dicen más 2.7 en letras azules y al costado izquierdo 17.9. Ese es el PBI de Perú del año 2021, que fue más alto comparado con el del 2022, evidentemente el 2020, el año principal de la pandemia. Y ahí ustedes verán cómo ha incrementado el peso en el PBI en los impuestos sobre renta, beneficios y ganancia de capital. Las cotizaciones, o sea, la ONP y de salud que los mencioné, ha decrecido. Los impuestos sobre la propiedad, ¿no? Que son muy pequeñitos en el Perú, han incrementado ligeramente un punto porcentual, digamos, de 0.3 a 0.4, de la composición de toda la torta de los ingresos tributarios, y los impuestos que más propiamente son sobre el consumo, ¿no? El IGB y el selectivo, han incrementado a 8,5. Y aquí vemos en la penúltima línea gris, otros impuestos han subido de 0,1 a 0,5. El total nos ha dado un cambio de 15,2 de presión tributaria del año 2020 a 17,9. Pero esto es relativamente engañoso porque después del 2022 esto ha tenido una caída, como vamos a ver en específico más adelante en el siguiente cuadro. Bueno, esto es la presión tributaria, cómo más o menos ha ido la tendencia en los años anteriores. La presión del gobierno central, tributaria, la presión fiscal, la presión tributaria, bueno, está un poquito desactualizada al año 17, y ha habido un decrecimiento, como podemos observar. Esta es el actual ranking de Perú, ¿no? Un poquito como nos gusta mucho ver en el fútbol, a ver dónde estamos en la tabla, en el ranking. Bueno, este ranking nos da
Esto es un dato que nos alcanza creo que es la OCDE, no tengo acá los créditos. Y es de la OCDE, ¿verdad? Sí, ya, de la OCDC. Y bueno, acá nuestro país, para este año 2023, ¿no? Pero evidentemente este año 2023 se hace este cuadro, pero está referido al 2021. Y es justamente el 17,9. La presión tributaria un poco por encima de 7 países antes. Y por debajo del promedio de América Latina y el Caribe, que roza los 22 puntos. Si nos queremos comparar con el llamado así Club de los Países Ricos de 34,1, pues estamos casi a la mitad, un poquito más encima de la mitad al año 2021. Sigamos, este es el cuadrito de cómo el Perú, con relación al promedio histórico de presión tributaria, el promedio de los países de América Latina y el Caribe, siempre el Perú ha estado en segunda línea, ¿no? Salvo el 2021 que estuvimos a prácticamente 2 puntos porcentuales del promedio de América Latina, el cual en este año 2022 que acabó, ha caído, ¿no? El monto de los ingresos tributarios, como vemos aquí el 2021, de las cuales dispone el gobierno central, cómo evoluciona mes a mes, ¿no? Y cómo estamos viendo el decrecimiento con esta línea roja, ¿no? No se deje engañar por estas líneas o estas columnas azules, porque son montos, lo que llaman los economistas, de valor nominal, no real, a diferencia de la variación real, que es la que refleja la línea roja, ¿no? Al 2023 esto muestra un decrecimiento preocupante de los recursos que ingresan a nuestro país. Bueno, esto es un poco más de cifras aburridas, para ir más al grano, digamos, el porcentaje de ingresos. Abilio, simplemente para acotar un poquito el tiempo, no sé cuánto te falta o cuánto nos falta, pero estamos muy justos con la conexión, por eso te quería agregar que teníamos poquito tiempo. Por eso me estoy saltando estas diapositivas anteriores, que en otro momento con más tiempo quizá, pero acá es importante, por ejemplo, la estructura porcentual del impuesto a la renta. Si ustedes ven en la columna verde, perdón, en el pastel verde, la tercera categoría del año 2011 arroja 71%. Al año 2017 eso ha achicado. La tercera categoría es el impuesto, digamos, a las empresas. Ahora se ha reducido sensiblemente a un poco, cerca de 20 puntos, un poquito menos de 20 puntos. El impuesto, el que está en azul, la renta de quinta categoría es de los trabajadores dependientes. Vean cómo se ha incrementado en la torta general. Eso es un dato importante para la plataforma de la lucha de los trabajadores, por lo menos en nuestro país. Hay otros más, digamos, pero que este es un cuadro que nos grafica cuál es la tarea, que es balancear este ratio, ¿no? Vamos a otro, vamos a saltarnos esto, lo que son los gastos tributarios. Solamente mencionar aquí, bueno, los gastos tributarios representan todos los ingresos que deberían entrar al tesoro, pero que, digamos, por una estructura, resultan no ingresando y son beneficiarios, no la sociedad, sino determinados agentes económicos. Acá estamos viendo quiénes son los beneficiarios y representan 2,19 puntos porcentuales de nuestro PBI. Acá hablamos de llegar a un histórico de 6 puntos que se debe dedicar a la educación, que nunca se llega, y esto representa un poco más de 1/3 de esa aspiración nacional en nuestro país. Bueno, en el contexto internacional, esto es lo que quería yo aterrizar acá, la estructura esta jerga un poquito técnica es un poquito más familiar porque estos son cuadros que se han elaborado de la OCDE y también de algunos estudios que hace la ISP, la Federación Global a la cual estamos también inscritos, ¿no? En el Perú, América Latina y la OCDE, vemos aquí el impuesto sobre la renta a las sociedades,
que es el de color celeste, la composición es alta. El 40%, que es el de verde más intenso, que le llamamos verde olivo, es sobre los impuestos al consumo. A diferencia de, por ejemplo, América Latina, el impuesto a las sociedades es menor, está un poco más balanceado y respecto al impuesto a la propiedad es mayor, ¿no? El impuesto al valor agregado, que es un impuesto indirecto, es menor. Y respecto de los países de la OCDE, tenemos el impuesto a las personas físicas, tiene un componente más alto que respecto de Perú y de América Latina, ¿no? Este es de color azul más oscuro. Sobre la sociedad es mucho menor, sobre la... Este naranja, no el naranja claro, es sobre las cotizaciones a la seguridad social. Los impuestos a la propiedad son estos naranjas más tenues. Y en la OCDE hay un incremento, en el Perú casi es inexistente, un 2%, del 6%. Los impuestos al valor añadido también han reducido, vean ustedes, de 40 en Perú, 30 a América Latina y Caribe, 20%. Entonces nos están dando un lineamiento de cómo es que estas sociedades funcionan mejor, encajando una mayor tributación hacia los que son impuestos directos, decreciendo los impuestos indirectos. Este es los ingresos tributarios, que ya lo vimos en otra parte, el promedio de la presión tributaria, otro ratio más, y a donde quiero terminar, para no abusar mucho de la audiencia de la impuesto al valor agregado. Esto es, digamos, las tres estructuras de nuestro gobierno, perdón, de nuestro Estado: gobierno nacional, gobierno regional, tenemos 24, y gobiernos locales, tenemos más de 200 gobiernos locales entre municipios distritales y provinciales. Todos ellos tienen la facultad de crear impuestos, ¿no? En el caso de los gobiernos regionales no crean un impuesto directo. Vamos a ver por qué no es así. Por ejemplo, acá no hemos hablado en estas diapositivas anteriores del impuesto predial, el impuesto a la alcabala, el impuesto al patrimonio vehicular, etcétera, porque estos son impuestos de carácter local, ¿no? No sé si me da la referencia, el predio es el impuesto a la tenencia de determinados terrenos o, digamos, bienes físicos, ¿no? Inmuebles. La alcabala es algo así como un impuesto a la venta, por la venta de bienes físicos, inmuebles. El impuesto al patrimonio vehicular es el impuesto que se le aplica a todos aquellos ciudadanos que tienen un vehículo nuevo durante 5 años. El impuesto a las apuestas, que es también el que se aplica dentro de su municipio, impuesto a los juegos y las apuestas y espectáculos públicos y deportivos, son tasas que sirven para financiar también la actividad de los gobiernos locales. Acá ya vimos, y esta es la parte final con la que yo quería. La peculiaridad de nuestro país es que estos impuestos lo cobra el gobierno central y lo redistribuye a los gobiernos regionales. ¿Cuáles son los más importantes? Evidentemente son los canon, ¿no? Que es un porcentaje del impuesto a la renta que se le aplica, por ejemplo, a las empresas que se dedican a la extracción del mineral, ¿no? Que se revierte al gobierno regional de manera directa. El impuesto hidroenergético, ¿no? Los hidrocarburos, pero la generación de la energía eléctrica, igual, ¿no? Hay un 10% que se le aplica adicionalmente a la empresa, y eso directamente se dirige al gobierno regional. Y así como esto hay impuestos al canon gasífero. El canon es un concepto que en nuestro país significa una fracción de una riqueza natural que se queda para el territorio donde se encuentra localizada físicamente esa riqueza natural, que en la mayoría de los casos es no renovable. El canon pesquero, el canon forestal, el sobrecanon petrolero. Abilio, tenemos que ir terminando, disculpanos, pero tenemos que terminar el Zoom. Bueno, esta es la última diapositiva.
Bueno. Casi todos son renta de aduanas, que es en el caso del Callao. Les agradezco mucho, estoy a la orden con las preguntas eventualmente que quieran hacernos. No, la verdad que te agradecemos a vos, primero un aplauso. Es interesante, pero bueno, viste, nada, se hace largo y bueno, expusieron, claro, la verdad que tenemos que ir ajustando un poquito las exposiciones porque en el afán de que expongan todos y dar un pantallazo general se va haciendo largo. Pero bueno, agradecerle a los compañeros de los sindicatos de los 4 países, Brasil, Uruguay, Chile, Perú. La verdad que fue un primer pantallazo interesante de un trabajo que viene realizando Ángel desde hace varios años, con esa confederación que está creada, y en estos últimos meses, lo cuento porque no sé si los que estamos acá lo sabemos, pero no sé si lo saben los compañeros de otros gremios, de los gremios latinoamericanos, hemos decidido, digamos, en esto que yo decía al principio de la instalación del concepto de justicia fiscal, hacerlo, digamos, empezar el camino de tratar de buscar una síntesis con los sistemas tributarios de otros países de Latinoamérica, no desde cualquier lugar, sino desde la mirada de las organizaciones sindicales. Por eso era importante hacer esta charla de hoy, porque la mirada está puesta desde los trabajadores. Hay un parámetro común a simple vista, que es la regresividad de cada uno de los sistemas tributarios propios, que viene dado por normas impuestas desde organismos que nada tienen que ver con la realidad latinoamericana. Así que tenemos un desafío importante para trabajar, profundo, importante, muy ambicioso, pero que está en nuestras raíces, que es la construcción de un sistema justo, tributario justo, que posibilite una Latinoamérica justa, que es casualmente la región del mundo más desigual de este mundo, ¿no? Con uno de 2 trabajadores informales, y con lugares muy ricos y lugares muy pobres. En ese marco, lo que venimos haciendo es trabajar con la Comisión Pontificia para América Latina. No sé si está el funcionario, hay uno de los funcionarios, Manuel Carrera, que viene llevando adelante ese trabajo con el Estado Vaticano, digamos, obviamente con el Vaticano y con este Papa, ¿no? Que es un Papa que lo tenemos que aprovechar porque habla de estos temas, que habla de la justicia fiscal, y aparte conoce acabadamente la realidad latinoamericana, porque no es un Papa argentino, sino es un Papa latinoamericano, y en función de ser un Papa latinoamericano hace cosas desde allá, pero para Latinoamérica. Nos van a quedar cosas para hablar, como el Amazonas, que involucra a Perú, a Brasil. No. Bueno, nada, alguien nombró los impuestos ambientales, el impuesto verde, las transiciones justas, todo lo que se va desparramando después de estas charlas. Pero bueno, como primer pantallazo me parece que está bueno, y a seguir trabajando, a seguir avanzando. Ángel, que es un poco el que coordina todo esto, ya tiene ideas para ir haciéndolo con otros países, así que bueno, y algún día hacerlo presencial, ¿no? Para instalar realmente el tema de la justicia fiscal latinoamericana como discusión continental hacia otros países que, digamos, también se intentan acaparar nuestras rentas. Hay que dejar de hablar, como decía el otro día, un poquito de los pobres y de la pobreza, para hablar un poco más de la riqueza, porque si hay pobres, quiere decir que hay muchos ricos. Y bueno, en ese trayecto nosotros lo que podemos aportar lo vamos a ir aportando. Así que gracias a los que estamos acá, gracias por la paciencia, gracias a los expositores, y a seguir este camino. Tanto para Vilio como para Iris, que seguramente está por ahí, la otra compañera de FENTAC SUNAT. Un gran saludo, un gran abrazo.
Por suerte ahora la veo a Paola también, que ya ha vuelto de la movilización seguramente, así que Paola, te mandamos un beso y un saludo grande. Compartir con Eric, con Gustavo, con Leticia. Hola, buenas tardes. Y sobre todo también con Francelino y con Celso, que ya hace varios años atrás nos trajeron la propuesta de una reforma tributaria más equitativa y más justa, donde beneficiaba la distribución sobre los trabajadores y que pagaran quienes más tienen, en el caso de Brasil. Y sobre eso empezamos a trabajar en algún momento, más allá de las cuestiones de traducción, y hemos hecho un trabajo bastante significativo que arma una pequeña base para ahora poder empezar a trabajar arriba regional. Así que bueno, simplemente eso, darte un gran beso y un gran saludo, Paola, lo mismo a nosotros compañeros, otro para Iris, y sobre todo lo que les comentaba Roberto recién, la posibilidad de que los otros países que ya se afiliaron a la Confederación continúen en este camino que iniciamos hoy, para que todos nos conozcamos todos, sepamos nuestras realidades y veamos nuestras fortalezas y dónde atacamos cuando mostramos debilidades, ¿no? Fundamentalmente es eso. Pero bueno, un gran abrazo para todos. Muchas gracias.